Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Me voy a hablar con ustedes porque nosotros tenemos santuario y altar. No hay ni santuario ni hay altar en las iglesias protestantes. La razón de esto es más seria. No hay sacrificio. Tenemos el tema del sacrificio cuando vayamos a los sacramentos de Eucaristías y sacerdocio. Ahora limitamos nuestra discusión al altar. Hay verso número 1. En el Antiguo Testamento hay numerosas pasajes sobre el altar, pero nuestros hermanos, los protestantes, ellos no creen que hay santuario o altar, piensan que el altar era simplemente un símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz y ahora la terminada. Por lo tanto, en nuestra discusión con ellos tenemos que presentar pruebas de texto del Nuevo Testamento. El apóstol San Pablo dice: tenemos un altar del cual los que sirven el tabernáculo no tienen derecho a comer. La carta de los Hebreos, capítulo 13, versículo 10. El tabernáculo es la carpa de la reunión o el Antiguo Testamento, el Antiguo Santuario. San Juan Crisóstomo comente sobre esto, diciendo: San Pablo el apóstol pasó del significado simbólico al significado real. Ahora tenemos la autoridad para participar de la Santa Sangre, que era la autoridad del sacerdote únicamente. Número 3. Hay una profecía en el libro del profeta Isaías acerca de un altar en medio de la tierra de Egipto. El profeta dice en Isaías capítulo 19, versículo 19 a 21: en este día abre un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto. Entonces el Señor será conocido en Egipto, y los egipcios conocieron al Señor en ese día. Y harán sacrificios y ofrendas. Isaías capítulo 19, versículo 19 y 21. Por supuesto, el altar al que se hace referencia aquí es el altar del Nuevo Testamento, de nosotros. No la era cristiana, porque los judíos no podrán ofrecer sacrificio en una tierra gentil, ni los egipcios las habrían permitido hacerlo. Así la apelación dirigida a Faraón en el momento de Moisés y Aarón fue: dejan ir a mi pueblo para que me sirvan. Éxodo capítulo 8, versículo 20. Sin embargo, el faraón se negó a permitir que la gente fuera a sacrificarse ante el Señor. Éxodo capítulo 8, versículo 29. Después de la plaga de moscas, cuando Faraón hizo su primera promesa, dijo: te dejará ir
¿Para qué puedes sacrificar al Señor tu Dios en el desierto? Versículo 28, capítulo 8, versículo 28. De estos versículos se entienda que los judíos no podían ofrecer un sacrificio en Egipto. Entonces, cuando los egipcios conocieron al Señor, ¿cuándo? Cuando empezaron a tener un altar y ofrecieron sacrificios al Señor. Sin lugar a dudas, fue en la era cristiana. Esta es una prueba explícita de la existencia de altares en el cristianismo para ofrecer sacrificio. Número 4. Dios quiso que la palabra altar se fijara en las mentes y los corazones de las personas. Por lo tanto, la mención más de una vez en el libro de Apocalipsis, que se escribió al final del primer siglo, después del martirio de los apóstoles y los discípulos de Cristo. San Juan, el evangelista y el que escribió el Apocalipsis, entonces otro ángel, él nos dijo esto, entonces otro ángel que tenía un incensario de oro se acercó al altar. Le fue dado mucho incienso. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. También dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. En el altar continuará existiendo mientras las palabras de la inspiración divina, el cuerpo y la sangre del Señor. Apocalipsis, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Bremecieron ante nosotros, mientras hay sangre, entonces deberá haber un altar. Por necesidad, un santuario para contenerlo. Discutiremos este tema en detalle, si Dios quiere, cuando discutamos el tema de santo sacrificio y el clérigo que lo ofrece. Por eso, nosotros tenemos altar, tenemos santuario, tenemos sacrificio, pero no sacrificio animales, pero sacrificio del pan y el jugo de la uva. Y el pan convirtió al cuerpo del Señor, y el jugo del agua de la uva convirtió como la sangre del Señor. Por eso se llama altar. Hay altar en el Antiguo Testamento, hay lugar santuario, el tabernáculo, después el templo de Salomón, sí hay. Este símbolo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Desde el principio, en el lugar de los apóstoles, y después de los padres, después de los discípulos de los apóstoles, sí hay altares. También en las iglesias antiguas de la gente que ellos buscan de las iglesias antiguas, ellos vieron, ellos tenieron, y cuando ellos escribieron sobre las iglesias, sí hay santuario y sí hay altar.
El altar, sí hay altar, y también nosotros le vimos hay varias frases como así se escuchan. Esta es muy, muy importante. Nosotros tenemos, la iglesia es un lugar sagrado. ¿Por qué lugar sagrado? Nosotros sacrificamos al pan y sacrificamos el jugo de las uvas para ser cuerpo y la sangre del Señor, por eso se llama altar. Nosotros sacrificamos como un sacrificio animal. En el Antiguo Testamento, si hay sacrificio animales y hay también sacrificio de arena y pan. Nosotros podemos leer esta en Levítico capítulo 1, 2, 3 y hasta 5. Hay 4 tipos de el sacrificio. 4 animales y un pan y un harina. Pero totalmente, estas es símbolo o simbólico del sacrificio del Nuevo Testamento, de la sangre y el cuerpo del Señor. El Señor nos dijo en Evangelio de San Juan capítulo 6, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, yo en él y él en mí permanece. Porque mi sangre es verdadera comida, sí. Por eso nosotros, cuando nosotros oremos sobre el pan y sobre el jugo de la uva en el altar, este es el lugar sagrado, es el lugar santuario, es el lugar que se llama el altar. Cuando nos dijo otra vez, voy a regresar otra vez para ustedes recuerdan de las frases, los hebreos, capítulo 13, versículo 10, tenemos un altar de cual los que sirven el tabernáculo no tienen derecho a comer. También la profecía del altar de la iglesia de Egipto en Isaías capítulo 19, versículo 19 a 21. En ese día habría un altar el Señor en medio de la tierra de Egipto. Entonces al Señor será conocido en Egipto y los egipcios conocieron al Señor en ese día. Eran sacrificio y ofrendas. Isaías capítulo 19, versículo 19 a 21. También en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Y también capítulo 6, versículo 9. Y también la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Gloria a la Santísima Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.